Buenas noches. Retomamos el debate y la opinión en mesa de redacción tras la pausa navideña, y lo hacemos hablando de las cuentas de nuestra comunidad. Aragón comienza el 2014 incumpliendo por primera vez el objetivo del déficit del 1,3% hasta octubre. La DGA lo achaca al plan Impulso y a ingresos pendientes y asegura que cumplirá. Pero, ¿qué consecuencias puede tener un incumplimiento para las cuentas aragonesas? ¿Habrá más recortes? Lo analizaremos a continuación con nuestros invitados. El 2014, además, depara novedades en los partidos aragoneses, con importantes relevos. Por un lado, José Ángel Biel en el PAR y por otro, Nieves y Beas en Chunta y Adolfo Barrena en Izquierda Unida. También hablaremos de estos cambios con nuestros invitados y para ello nos acompañan esta noche en esta mesa de redacción María López Palacín, de Cámara de Comercio. Buenas noches. Hola, buenas noches. Feliz año, María. Muchas gracias, igualmente. Benito Carrera, de Comisiones Obreras. Benito, buenas noches y feliz año también a ti. Buenas noches, feliz año a todos. Pilar de la Vega, catedrática del Instituto. Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal comienza el año? Muy bien. Comenzado el año bien, gratamente, y feliz año a todos vosotros y a todas las personas que nos están escuchando. Eso es. Vamos a comenzar ya este debate en esta mesa de redacción. Hablamos en primer lugar de las cuentas de la comunidad aragonesa y de ese déficit. Cierra el año Aragón incumpliendo por primera vez ese objetivo del 1,3% hasta el mes de octubre que haya fijado el Estado. Falta por fijar, por saber los datos de noviembre y diciembre. La DGA dice que sí, que se cumplirá ese objetivo de déficit finalmente. Hasta finales de febrero no conoceremos esos datos globales. Bueno, surge también esa amenaza de si no se llega a cumplir ese objetivo, ¿qué es lo que va a pasar? Si va a haber más recortes o no. María, ¿crees que cumplirá la DGA ese objetivo como se asegura desde el gobierno de Aragón? Hombre, lo cierto es que se ha ido cumpliendo bien y efectivamente faltan 2 meses que además, bueno, pues sobre todo es o lo que han dicho hasta ahora era que porque no se ha dado tanto el nivel de ingresos como estaba previsto, ¿no? Probablemente pues el incremento que ha habido a final de año, pues, o el decremento del desempleo, por lo tanto más gente trabajando, más gente cotizando y también un menor gasto en esa área, así como también un crecimiento que se ha visto del consumo. Eso, todo lo que es impuestos indirectos, al final también está por encima de lo que se había previsto. Es fácil que sí que a lo mejor a final de febrero
es decir, los primeros datos que dieron sobre este campo, los ingresos en principio no se habían previsto o no se habían cubierto como estaba previsto, excepto en un caso, que es el impuesto de sucesiones. Y es bastante triste que al final el que sí que de verdad se está dando es porque ha fallecido más gente de la prevista o gente con un poder adquisitivo superior al de la media, y por lo tanto los impuestos que han tenido que pagar sus herederos han sido mayores de lo que estaba planificado. O sea, que ese es el único porque caso. es el que más se controla de todos los impuestos, porque también habría que plantear cómo se hace todo el sistema de control de los impuestos y evitar los posibles fraudes, ¿no? Porque siempre estamos... Bueno, ya sabéis que aquí lo tenemos y en muchas otras regiones de España no, y no solamente afecta a las empresas, afecta a los particulares. Claro, pues es que también el tema está... Claro, es que pasa, lo que pasa es que yo creo que el tema siempre ponemos el acento un poco en el gasto y no ponemos nunca el acento en el ingreso. Entonces, claro, las comunidades autónomas también tienen que prever muy bien qué tipo de ingresos se hacen, cómo se hacen, y sobre todo unos ingresos que sean lo más igualitarios posibles, porque estamos funcionando en un sistema, como tú dices, que es bastante desequilibrado y bastante desigual. Y eso evidentemente perjudica siempre al que menos tiene frente al que más tiene, y eso también habría que corregirlo. Bueno, en este caso yo creo que nos perjudica. Es un impuesto que perjudica a todos. A todos, sin lugar a dudas, a todos, pero sobre todo hay gente que también le perjudica mucho, según formas, estilos y cantidades, y le hace muchísimo daño. Sí, pues por eso que dice que al final es uno de los grandes problemas. De todas maneras, hay un tema que también es importante, y es que debemos saber en qué medida, si no cumplen, que bueno, pues confiemos en que así sea, vamos a creernos en su palabra, es decir, vamos a ver qué sucede, ¿no? Pero ¿Cuántas comunidades autónomas no cumplen? ¿Cuántas no cumplen? ¿Cómo se cierra el presupuesto y demás? Pero yo creo que tenemos que llevar muchísimo cuidado si para lograr el cumplimiento hacen más recortes, porque la noticia de ayer me parece que era del Heraldo, ¿no? Era que nuestra comunidad autónoma es la que más había recortado en educación, y en el presupuesto de educación era realmente la que menos dedicaba a educación en proporción al resto del presupuesto. Era también de la cuarta por la línea de abajo de sanidad, con lo cual no sé si nuestra comunidad autónoma aguanta más recortes de carácter social. Fijaros lo que ha sucedido como consecuencia de unos recortes en sanidad este fin de semana en los hospitales como el Miguel Servet o el Hospital del Cascajo. Es decir, la situación ha sido de una absoluta sobredimensión, gente en los pasillos, gente que no puede ir a la cama. Bueno, están jugando un poco con elementos claves del bienestar, y bueno, puede crear una cierta tensión que una persona pague sus impuestos y que luego, cuando se sienta enferma y vaya al médico, pues no reciba el
al sistema que vivimos, ni a la sociedad que vivimos, ni a los impuestos que estamos pagando, y eso sí que es un problema bastante grave, ¿no? Bueno, la DGA dice que son los presupuestos adecuados, son los presupuestos de la recuperación y que compaginan bien el gasto social con la inversión y garantizarán ese gasto social. Sí, fíjate, pero has hecho varias preguntas a la vez. Incumplimiento, pero claro, el tema es que una vez más ellos hablan de recortar el déficit y ellos hablan de política de austeridad, y la política de déficit y la política de austeridad tiene una ecuación, y la ecuación es que hay más desempleo, hay menos cotizantes y aumenta la pobreza. Eso es lo que están haciendo con la política presupuestaria. Por tanto, como decía Pilar, no hay un campo donde realmente vayamos en estos momentos hacia lo que deben ser unos presupuestos más expansivos y además que tengan políticas sociales, ¿no? Pero fíjate, yo creo que en estos momentos después de la crisis, yo creo que deberíamos tener, o por lo menos después de la crisis, das por no, hecho que no, hemos salido de la crisis. no después de la crisis, digo, en estos años de No, crisis, es que si das por hecho que hemos salido no, de la crisis, estás hablando de recuperación. perdón, digo que en estos años de crisis sería necesario, yo creo que tres elementos fundamentales para cualquier gobernante. Lo primero sería una gestión pública transparente, conocer de verdad, conocer su eficacia como gobernante, que nos diera a conocer la política de recaudación, porque fíjate, hay un incumplimiento en la política de recaudación. ¿Frente a quién y por qué? A lo mejor es que hay insolvencia, etcétera. Que se pongan de acuerdo en las cuentas. Porque unos nos dicen que tenemos deuda pública hasta 2036. Que pagamos 732 millones de amortización y que pagamos 249 millones de intereses. Por tanto, habrá que cambiar de política, habrá que exigir pagar más al que más tiene. Digo yo, esto es el elemento fundamental. Pilar decía, pero es que hay que decirlo así, en sanidad se ha recortado un 15% en los últimos 5 años, 300 millones. En industria, hace 3 años, 110 millones, luego 87, y ahora aún baja un 3,23. Y ojo en educación sí que se ha reducido. Sube un 0,008. ¿No? En los presupuestos esto claro, respecto al año pasado, claro, pero pero es que tienes que compararlos el año pasado respecto al anterior. claro, es que había caído un 17.
sangría, ¿no? En segundo lugar, igual hay que bonificar más la desgravación por el tema del IRPF para los seguros privados y tal, para que les entre dinero al que más tiene. Igual realmente hay que... Pero ¿sabes cuál es la pregunta, Benito? Yo creo que nos deberíamos de hacer y que todos los ciudadanos en alguna medida se lo hacen, y aquí también lo hemos hecho muchas veces. Esta política de austeridad y de recortes No, claro, está siendo eficaz. no está siendo eficaz. Porque Se olvidan de la es decir, esa sería la gran pregunta que debería. elemento más ¿Está siendo eficaz? ¿Está siendo eficaz? ¿O estas políticas de austeridad que en alguna medida estamos sufriendo los países del sur de Europa, impuestos por un modelo evidentemente marcado fundamentalmente por Alemania, son eficaces o no son eficaces? La mayor parte de los economistas están dando la voz de alerta y diciendo que no son eficaces. El problema, yo creo que también hemos hablado varias veces, es que efectivamente no podemos seguir como se iba, y sí que había que hacer un cambio. A lo mejor sí que es cierto que había que hacer algún tipo de, no tanto de recortes, sino de mayor control sobre el gasto, que eso también lo hemos comentado varias veces, pero lo que ha sucedido y que se ha estado demandando desde la sociedad civil es que lo que no puedes es paralizar tampoco la inversión pública. No puedes dejar solo gasto y no tener inversión pública, porque eso tú mismo lleva eso lo has dicho permanentemente, porque has dicho que cortar la inversión pública era cortar la capacidad de crear empleo. Es decir, las políticas inversión dirigida a la empresa pública en nuestra comunidad autónoma, 340 millones. Está bien, ¿eh? Oye, pero en esos 340 millones la transparencia ha brillado por su ausencia, ¿sí o no? pues por eso que No, el control, no, por eso digo, transparencia. Pues claro, cuando digo transparencia es transparencia para evitar la corrupción y la corrupción de las élites. Pero te digo en la pública, pero también te digo en la privada. A la privada fueron 625 millones. También. Y hombre, por eso decía transparencia de conocimiento real trimestralmente de lo que está pasando. Es decir, que yo creo que es una cuestión de lo más elemental. Y luego hay otras cuestiones que cualquier gobernante, yo al menos así lo entiendo, es decir, esto es algo muy sencillito. Conocer cuál es el compromiso a corto y a largo plazo. Hombre, pero aparte de conocer el compromiso, Benito, yo creo que lo que se tendría que pensar es que determinados recortes están incapacitando una posibilidad de desarrollo de esta comunidad. Es decir, y esto me parece muy importante. Es decir, María decía, hay
determinados recortes que todos podemos estar de acuerdo. Muy bien, ha habido quizá un gasto superfluo, ha habido demasiada fiesta, demasiado cohetes, pero no todos han hecho los cohetes. Quien ha hecho los cohetes tiene la responsabilidad de esos cohetes que han hecho. Con una gestión eficiente, tú puedes realmente mantener el mismo nivel de servicio recortando el presupuesto, pero con una gestión pero fíjate, es decir, han hecho el recorte en aquellos servicios que eran fáciles, porque es fácil recortar a los funcionarios, es fácil recortar los servicios que tú mismo gestionas, como es educación y sanidad. Hay otros servicios que tú no gestionas que es más difícil de recortar. Y claro, y entonces estamos poniendo en cuestión el desarrollo del territorio. Es decir, cuando recortas a políticas sociales, recortas también el tema de la independencia, con lo cual Aragón ha aumentado las cifras de pobreza. Estas navidades hemos conocido que lo ha puesto de manifiesto Cáritas, que es tremendo, con lo cual están haciendo una política de recortes que está primero haciendo mayor la brecha de los que más tienen con los que menos tienen, pero a su vez está hipotecando el desarrollo de la comunidad, porque si tú haces unos recortes en investigación, hipotecas el desarrollo de la comunidad. Si haces unos recortes en infraestructuras, hipotecas el desarrollo de la comunidad. Con lo cual, bueno, esta política de recortes y de austeridad yo creo que no es eficaz para poner una rampa de salida a la llamada recuperación. Son otros debates los que pueden surgir y otros debates muy importantes. A mí, por ejemplo, cuando hablo de transferencia, me gustaría conocer la verdadera deuda que tiene nuestra comunidad autónoma. Y entonces empezaríamos a discutir los tres si parte de esa deuda la deberíamos pagar o no. ¿Qué deuda es la legítima y qué deuda no debemos comprometernos a pagar? Esa sería una cuestión que habría que resolver. En segundo lugar, habría que decir, hombre, en estos momentos yo creo que ponía el acento Pilar antes. El tema de la dependencia, que para las organizaciones sindicales es un yacimiento de empleo de verdad serio y riguroso. Oye, no puedes salir con esta tarjeta un consejero diciendo, hombre, ya sé que hay muchos, pero solamente para 1.500, cuando la demanda es de 4.000. Hombre, no puede ser. Eso no puede ser. Porque lo que está ocurriendo, fíjate, no está ocurriendo con los datos del paro, otra vez es el engañabobos. Claro, dice, es que baja, pero ¿cómo que baja si los inmigrantes se nos escapan ya? Si hay gente que no va a las filas del desempleo porque no tiene prestación, si el 21% vive en el umbral de la pobreza en este país, y aún así siguen diciendo que tenemos que seguir con el déficit y con el marco de la austeridad. Hombre, y un poco de jeta, ¿eh? Yo me he leído un datito que me
me ha sorprendido. Con todo el empleo público que hay 4 millones dirigidos a asesores en estos momentos. Y yo soy de los que pienso que hay cantidad de funcionarios competentes para desarrollar correctamente determinadas funciones. Y lo más importante, antes he dado el dato de los 340 millones de las empresas públicas, que yo estoy convencido que hay que trabajar con eficacia, honradez, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, joder, que lo que está saliendo debajo de las alfombras es para que no dilatemos esto mucho, ¿eh? El que la ha hecho, que la pague. Que la pague de verdad. Sobre la mesa, ¿cómo pensáis que se va a desarrollar este 2014 aquí en nuestra comunidad, María? Hombre, a priori parece que sí que está habiendo un cambio de tendencia, ya no tanto en la economía, sino en el sentir general. Y eso es muy importante, porque si para empezar ya ves algo más de optimismo, la gente en sí ya no se retrotrae tanto. Es posible que, pues como se está comprobando ahora, haya un mayor consumo interno, con lo cual eso al final es la pesquería que se muerde la cola. Es que mueve todo, porque si se vende más de lo que se fabrica aquí, las tiendas venden más, generan más, que las tiendas vendan más, al final las fábricas se demandan más, hay mayor transporte, cubren mejor los gastos. En cuanto todo el mundo genere beneficios, pagas impuestos, lógicamente. Entonces, bueno, pues esa parte sí que puede ser positivo, o a lo mejor a final de año. Yo creo que todavía va a ser un año muy difícil y que vamos a seguir teniendo pues días, vamos a seguir oyendo ERES y vamos a seguir oyendo cierres de empresas, porque otro de los grandes problemas que siempre hablamos, que es la falta de liquidez, sigue estando ahí. Da igual que esté la ley de morosidad, al final sigue habiendo grandes empresas que pagan con plazos por encima de 200 días. Las instituciones públicas, por mucho que digan, siguen pagando tarde. Hacienda, por ejemplo, este año, este final de año, prácticamente no ha pagado nada el 31 de diciembre, sí que ha pagado todo a 2 de enero. Es muy importante esos 2 días, porque ha hecho que muchas empresas hayan incumplido en sus pagos de final de año o hayan tenido grandes problemas para poder pagar a final de año, porque al final no es cuestión de 24 o de 48 horas, es cuestión de que ha cambiado el mes y ha pasado el año, ¿no? Entonces, es decir, sigue habiendo una serie de problemas que, bueno, que veremos a ver cómo evolucionan. Lo que tenemos que también que ver las novedades en otro ámbito, en el ámbito político, que también nos depara este 2014, son cambios en la mayoría de los partidos políticos aragoneses, cambios
en el caso del partido aragonés, José Ángel Biel ya anunció que no se presentaría a las elecciones ni que lideraría de nuevo el partido, y ha comenzado hoy mismo el proceso de renovación interna con una serie de reuniones dentro del partido. Por otra parte, Chunta también Nieves Ideas dijo que dejaba la portavocía, y en Izquierda Unida Adolfo Barrenal delega también en Patricia Luquín. Bueno, como veis, esta serie de cambios en materia interna también de los partidos, casi podemos decir que estamos ante una regeneración no global, pero bastante amplia de la política de los partidos en Aragón. A mí me parece bien. La verdad es que me parece bien. Creo que ese culto a la personalidad, digo por el presidente del PAC, no por otra cosa. Digo, ese culto a la personalidad, yo creo que pone en entredicho lo que es un trabajo colectivo, y por tanto a mí me parece bien que hace falta también categoría y personalidad para decir me voy o me retiro. Yo creo que eso es bueno, ¿no? En el caso de este partido, en el caso de los otros, pues bueno, espero que sea porque haya una política de regeneración y porque se busque mayor implicación en la democracia y en la participación interna, ¿no? Quizá soy más conocedor del tema de Izquierda Unida, y por tanto en el caso de Izquierda Unida va en el ADN, del grupo, por tanto es decir, nadie puede estar más de 8 años al frente del grupo, y por tanto me parece que es sano, es de higiene política esa realidad. Pero dicho esto, que tampoco nadie se confunda, no es como decir vamos a retirar todo como si fueran viejos que nos sirven. Yo creo que hay gente que hay que aprovechar, que hay muchas veces que cuesta mucho formar un cuadro en el ámbito sindical o en el ámbito político. Yo creo que hay que tenerlo siempre presente, y ojalá cualquier regeneración venga implícita, como decía antes, para que no haya ese culto a la personalidad, para que sean grupos abiertos, grupos dinámicos, donde la participación sea real y donde realmente las corrientes de opinión sean un hecho que favorecen el debate social que hay en la calle, porque al final va a ser política de corsé frente a los que discrepan. No me parece que sería el salto cualitativo que necesita la democracia, porque haremos viajar a la democracia sin ningún sentido práctico, ¿no? Por tanto, regenerar, es que la palabra regenerar dice muchas cosas, pero regenerar con lo mismo a veces no es regenerar, ¿eh? Es cuando dice vamos a refundir, pues si lo
tengan los mismos mensajes que tienen o el mismo quehacer que tiene hasta ahora cada partido, porque al final simplemente el hecho de la persona que lo transmite ya cambia mucho, y es importante también, bueno, pues que vaya habiendo también más gente joven. No todos tienen que ser muy jóvenes, pero la realidad es que, bueno, al final mucha gente joven dentro del absentismo se ve que no vota. Ya, pero hay una cuestión, María. Yo he reflexionado mucho sobre esto en mi entorno. Nosotros vamos a hacer una conferencia de jóvenes. Y la pregunta que yo me hago es muy sencilla. ¿Debería ser yo el que tengo que hacer el texto para los jóvenes? Yo, cuando realmente el marco de las inquietudes está en otro sitio, ese gente joven lo que tiene que ver es cómo realmente quiere dar un salto cualitativo en una organización, haciéndola más abierta, de mayor participación, de mayor democracia, etcétera. Y luego, antes de pasar la palabra a Pilar, por una cuestión muy elemental. Hombre, generar así, dicho así, yo en cierta ocasión le dije a la Pilar, hombre, esto de la cultura de la división en este país, como que no está muy... como que no está, ¿no? Aquí esto de dividir, como que no está. Pues yo creo que a veces también regenerar es que ante determinadas cuestiones que hay en diferentes grupos y en determinados dirigentes políticos, debería haber sido una necesidad. ¿Implican estos Pero es mucho cambios? más fácil dar nuevos mensajes con gente nueva, con caras nuevas, que no necesariamente no tienen experiencias, que todos ellos llevan mucho tiempo. Lo que pasa es que habitualmente para el gran público son personas normalmente pues poco conocidas, porque al final han estado ahí. Pilar, pero estos cambios, ¿no?, implican una regeneración o bueno, o como dice María, pueden continuar con el... Yo creo que no va la misma tarea, el mismo quehacer. La verdad es que los partidos políticos tenemos que partir de la base que los partidos políticos son necesarios para el funcionamiento de la democracia. Pero en estos años los partidos políticos en España no han funcionado correctamente, es decir, porque la Constitución dice que tienen que ser democráticos y no lo son. Entonces, en la medida que eso ha sucedido así, ha provocado que yo creo que se haya producido un alejamiento muy importante y una desafección muy importante de los ciudadanos respecto a la clase política, porque además estos partidos políticos se han convertido en partidos políticos profesionales, de gente que vive por y para la política. Para la política es muy bueno vivir porque crees en algo, crees que puedes ayudar, puedes hacer una gestión pública, puedes acercarte a los ciudadanos, pero vivir por la política quiere decir que eres un profesional de la política y eso te
hace muy incapaz para desarrollar determinados procesos dentro de tu partido político, de tu responsabilidad política. Entonces, como consecuencia de esto, como se han convertido en partidos muy burocratizados, muy profesionales, pues es muy difícil la regeneración, porque nadie quiere dejar el sitio, sobre todo si vive de ese sitio. Por eso es muy complicado y muy complejo, y vamos a ver que pues, pueden producir situaciones claramente chuscas en la ciudad de Zaragoza, en el que bueno, se puede plantear que la regeneración es una persona que lleve 30 años y que vive de la política exclusivamente y por la política, sin ninguna profesionalidad que se puede producir. Y claro, yo creo que eso no es bueno, porque, como dice María, bueno, los debates de la ideología de un partido político se debaten internamente en el partido, pero la gente quiere cara, quiere que se lo cuenten y quiere gente cercana que se lo cuente, gente que sepa transmitir, gente que tenga cercanía, gente que esté con ellos. Y ha dicho María una cosa muy seria, es que no los conocen, pues porque no viven junto a los ciudadanos, por eso no los conocen. Con lo cual yo creo que, claro, en unos momentos, ya termino, en unos momentos en que es tan necesaria la política, que tengamos este problema, pues es muy serio. Y yo una última reflexión, fijaros bien, si es difícil la regeneración de los partidos es porque quizá cuando una persona ha tenido bastante poder dentro de un partido político, incluso en una institución, no ha sido capaz ella misma de buscar su alternativa, que es muy importante, y la alternativa la busca cuando estás en un puesto de gestión o político, te sueles rodear, si eres bueno, de los mejores, y son incluso mejores que tú. Pero si eres malo, no te rodeas de los mejores, te rodeas de los más mediocres. Y entonces ahí no provocas después una alternativa. Con lo cual, claro, esto es muy serio. Y si hacéis un análisis de lo que le pasó en los últimos años, le ha pasado en los últimos años a un partido, que bueno, pues si queréis hablo de él, porque mejor critico al que conozco más, que es el Partido Socialista, veréis que después de 12 años de liderazgo de un presidente de la comunidad, pues no ha sido capaz de aflorar unas alternativas claras, unos cuadros claros dentro del propio Partido Socialista. Yo no sé si el señor Biel va a ser capaz de aflorar esto. Está claro esto, es decir, porque también lleva mucho liderazgo, mucho control de aflorar. No sé si la señora Rubí va a ser capaz de aflorar esto, va a ser capaz de que afloren liderazgos alternativos ahí en el momento que se vaya. No sé si el señor Bello va a ser capaz de aflorar liderazgos alternativos y complementarios al suyo, y no más de lo mismo lo suyo de una persona igual que él. Es decir, no sé si va a ser capaz. Claro,
que no sean capaces esto, pues es un tema realmente muy preocupante para el futuro. ¿no? Porque para unas primarias seguramente no. No lo sé, pero es muy preocupante también. Pero sí, un poco con lo que te decía, es que yo creo que uno de los problemas que hay políticamente en este país o para la sucesión en los partidos políticos es que si no te dedicas a la política y no estás dentro del seno del partido político, es muy difícil poder presentarte. Es decir, a ver, muy difícil, no imposible. Empresario, María, muy difícil, no imposible. Muchos partidos nos han dicho, claro, oye, preséntate por nosotros y no puedes ser. No, o sea, tú tendrías que dejar totalmente de tu vida, pero no mientras estés en esa faceta política, sino es que cuando dejas de estar dentro, pues yo qué sé, dices una legislatura 4 años, es que es muy difícil poder volver a tu negocio o poder volver a algo o lo que podría compensar. Pero fíjate, en mi caso, María, incluso lo tienes difícil porque según qué modelo del partido están tan controlados por los aparatos que ni siquiera saldrías, quiero decirte, aunque te pusieran de dedo por arriba. Vamos a suponer que incluso en el propio partido se pudiese hacer. La sociedad española no está todavía, yo creo que es posible, la ida y la vuelta. Lo que pasa es que no está preparada por la independencia de que durante un tiempo. Pero María, pero es triste porque lo bueno sería justamente personas como tú o otras personas de tu mismo matiz o cariz que digan, yo 4 años me dedico a la gestión pública porque tengo mucho conocimiento, porque vengo de la sociedad civil, porque conozco, porque sé y aporto. Sí, y luego me vuelvo. Eso sería, pero eso sería la riqueza, eso sería la riqueza. Yo simplemente lo que me encantaría es que la palabra regeneración llevara consigo el acercamiento y pongo entre comillas clase política porque ya me fastidia hablar de clase política, sino de esa persona al servicio del ciudadano que de verdad se acerque, porque hay un desconocimiento real y práctico de cada una de las cosas. Eso es lo que estamos necesitando totalmente. Bueno, veremos los cambios, lo que depara este 2014 en estos partidos políticos, estos cambios. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nosotros